Soy Julián, de 35 años. La noche en que mi esposa, con quien llevaba 10 años de matrimonio, celebró su gran ascenso a directora ejecutiva de Vanguard Rig Industries, me entregó los papeles de divorcio, justo en medio de nuestra cena privada de celebración y frente a toda su junta directiva. Mientras yo permanecía sentado en estado de shock puro, mirando los documentos legales destinados a destruir por completo mi vida, su padre me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: «Léelo, a menos que las palabras sean demasiado grandes para el amo de casa». De hecho, se rieron de mí. Mi esposa, sus padres y sus colegas se rieron de mi humillación frente a 30 de las personas más poderosas de la ciudad, tratando mi destrucción como el principal entretenimiento de la noche. Pero había una cosa que no sabían. Yo había estado guardando meticulosos registros propios durante años. Y ahora mismo, mientras les hablo, están rogando a un juez federal clemencia para evitar pasar el resto de sus vidas en una celda de hormigón. Antes de decirles exactamente qué sucedió y cómo hice que un imperio de $1.000 millones se desmoronara sobre sus cabezas, hagan clic en el botón de me gusta si creen en la verdadera justicia y no olviden hacerme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios de abajo. Su apoyo lo es todo para mí. Ahora, volvamos a donde comenzó esta pesadilla. Estaba sentado en el comedor privado, tapizado en terciopelo, del Hotel Saint Anthony. Es el tipo de lugar que huele intensamente a dinero viejo, a puros caros importados y a agresivo pulimento de limón. El candelabro de cristal sobre nosotros era enorme, refractando la luz cálida en 1000 arcoíris irregulares y proyectándolos perfectamente sobre el rostro de mi esposa, Victoria. Ella estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de caoba hecha a medida, sosteniendo una copa de champán de cristal en alto. Llevaba un vestido de diseñador a medida que costaba más que mi primer coche. Sus mejillas estaban sonrojadas con el tipo de victoria absoluta que solo proviene de aplastar por completo a otra persona y de escalar sobre su espalda. Los miembros de la junta directiva de Vanguard Rig Industries aplaudían. El sonido era educado pero denso, reconociendo a la mujer que acababa de ser nombrada su nueva directora ejecutiva. Yo era el único en la sala que no aplaudía. Tenía las manos cruzadas sobre mi regazo, apretando la pesada servilleta de tela almidonada con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto completamente blancos. Había pasado las últimas 2 horas escuchando discursos sobre el genio singular de Victoria, su visión inigualable y su supuesto camino hacia la cima hecho por sí misma. Ni una sola persona mencionó al marido que había pasado una década arreglando sus hojas de cálculo rotas a las 3 de la mañana. Los aplausos finalmente se apagaron, reemplazados por el tintineo de cubiertos caros contra porcelana fina y el zumbido bajo y arrogante de la conversación autocomplaciente. Fue entonces cuando Victoria se sentó, giró su cuerpo hacia mí y metió la mano debajo de la mesa. Deslizó un sobre de manila grueso y pesado por el inmaculado mantel blanco. Se movió con un fuerte y deslizante raspado que cortó directamente el ruido ambiental de la habitación. Se detuvo justo al lado de mi plato de lubina intacto. Ella lo hizo a la vista de todos por una razón. Lo hizo por las apariencias, por el bien de los inversores adinerados que nos observaban. Quería una audiencia para mi ejecución. Mantuvo una sonrisa brillante, lista para la cámara, pegada a su rostro, pero sus ojos estaban completamente muertos. Eran los ojos de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. «Ábrelo», me dijo con los labios. Su voz era lo suficientemente alta como para que la gente a nuestro alrededor la escuchara, pero lo suficientemente baja como para mantener la enferma fachada de una amorosa intimidad. Miré el sobre, luego a ella. Mi corazón comenzó un latido lento y pesado contra mis costillas. Abrí el cierre metálico. Dentro había una gruesa pila de documentos legales, todavía cálidos de la impresora de la oficina corporativa. El texto en negrita en la parte superior de la primera página gritaba su intención en mayúsculas: petición de disolución de matrimonio. Debajo de ese encabezado, había un brutal acuerdo de liquidación y un acuerdo de confidencialidad increíblemente estricto. La miré. Me observaba con una expresión de arrogancia pura y sin adulterar. Había elegido este preciso momento, el pináculo absoluto de su carrera, para desechar la escalera que había usado para llegar allí. «Bueno, adelante, Julian», dijo Reginald, mi suegro, desde el otro lado de la ancha mesa. Su voz era un barítono teatral y resonante, que cortaba la sala como un cuchillo dentado. Llevaba un traje a medida y mostraba su crueldad con el mismo orgullo. «Léelo»,
a menos que las palabras sean demasiado grandes para que el amo de casa las entienda. Algunos miembros de la junta se rieron nerviosamente, sin saber si era una cruel broma familiar o una ejecución pública. Beatrice, mi suegra, dio un sorbo lento y deliberado a su vino tinto. Sus ojos brillaban con pura malicia. Me había odiado desde el día en que Victoria me trajo a casa. Yo no venía de un fideicomiso. No tenía una casa de verano en los Hamptons. Para Beatrice, yo era un parásito. Tomé el documento. No necesitaba leer cada palabra para entender exactamente lo que estaba sucediendo. Había pasado años analizando secretamente riesgos y leyendo la letra pequeña de contratos de bienes raíces comerciales que eran mucho más complejos que este intento mezquino e insultante de extorsión. Escaneé las cláusulas clave, mis ojos saltando de párrafo en párrafo. Era una trampa bellamente construida, y viciosamente cruel. Los términos eran profundamente insultantes. Según los documentos, yo recibiría la casa conyugal, una propiedad enorme y extensa en el lado norte de la ciudad. Para el mundo exterior, parecía una mansión. Pero yo sabía con absoluta certeza que la casa estaba hipotecada hasta el cuello con 3 hipotecas diferentes. No era un activo real. Era un barco hundiéndose, una masiva deuda diseñada para ahogarme. Había un pago único de $50.000 enmarcado como un generoso regalo de despedida y un estipendio mensual que apenas cubriría los exorbitantes impuestos a la propiedad de la casa que me estaban endosando. Todos mis derechos a sus cuentas de jubilación, su 401k y las acciones de la compañía que la había ayudado a construir, fueron completamente anulados. Pero el golpe maestro era el acuerdo de confidencialidad. A cambio de esta absoluta ruina financiera, yo debía aceptar un silencio total e ininterrumpido de por vida. Nunca podría hablar de Vanguard Re. Nunca podría hablar del mandato de Victoria como directora ejecutiva. Nunca podría hablar de las irregularidades financieras que había visto durante la última década. Si firmaba este papel, estaba aceptando ser borrado de la existencia. Miren, por eso las familias con verdadera riqueza deben ser extremadamente cuidadosas, anunció Reginald a la mesa, su voz resonando en las paredes con paneles de madera. Me hizo un gesto con su tenedor de plata, tratándome como un animal de zoológico. Le das un poco de acceso a un hombre sin antecedentes. Lo dejas jugar en las grandes ligas y él cree que es dueño del lugar. La gente debería conocer su sitio. A veces hay que recordarles con fuerza dónde está la salida. La humillación me invadió, caliente y punzante, desde la parte posterior de mi cuello y extendiéndose por mi pecho. Podía sentir las miradas de los VIPs perforando el lado de mi cabeza. Estaban viendo cómo el marido de la directora ejecutiva era despojado por completo de su dignidad entre el plato principal y el postre. Esperaban que gritara. Esperaban una gran escena. Esperaban que arrojara una copa de vino caro, que volteara la mesa, o que me arrodillara y rogara por mi matrimonio. Victoria se inclinó más cerca de mí, su voz bajando a un áspero y venenoso susurro: fírmalo, Julian. Hazlo ahora mismo delante de todos y mantendremos esto civilizado. Si me enfrentas en esto, mi abogado te enterrará en honorarios legales hasta que vivas en tu coche. No tienes nada sin mí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La miré. Quiero decir, realmente la miré. Miré más allá del costoso maquillaje y el vestido de diseñador. Vi la debilidad profunda y patética que se escondía detrás de la arrogancia corporativa. Vi la desesperada y aferrada necesidad de validación que había pasado 10 largos años alimentando. No lloré. No grité. No les di la satisfacción de mi dolor. Lentamente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta a medida y saqué mi propia pluma. Era una pesada pluma de plata que mi padre me había dado cuando me gradué de la universidad. La destapé. El sonido del raspado de la punta era lo único que podía oír en mis oídos. Abrí la última página del acuerdo de divorcio. Firmé mi nombre. Puse la fecha con una caligrafía nítida y clara. Pasé al acuerdo de confidencialidad. También lo firmé. Firmé la renuncia de derechos. Firmé la transferencia de la propiedad inmobiliaria endeudada. Firmé cada página con una mano firme y robótica, pasando las pesadas hojas de papel con un chasquido rítmico. La sala se quedó completamente, aterradoramente,
en silencio. Estaban completamente aturdidos. Beatrice incluso dejó de masticar su comida, con la mandíbula ligeramente abierta. Victoria parpadeó, su expresión de suficiencia vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse apresuradamente en una máscara de triunfo. Ella pensó que estaba roto. Ella realmente creyó que me estaba rindiendo y mostrando mi vientre como un perro asustado y golpeado. Guardé la pluma de plata y la volví a colocar de forma segura en el bolsillo de mi chaqueta. Empujé los papeles recién firmados de nuevo por la mesa hacia ella. Ahí tienes, dije, mi voz perfectamente tranquila y completamente uniforme. Es todo tuyo, Victoria. Ella tomó los papeles de inmediato, revisando las firmas como si no pudiera creer su increíble suerte. Soltó un fuerte aliento que había estado conteniendo. Buen chico, dijo, su voz goteando de extrema condescendencia. Me levanté, la pesada silla de madera raspó contra el suelo de madera, un sonido áspero y chirriante que hizo que dos de los inversores mayores dieran un salto físico en sus asientos. Alisé la parte delantera de mi chaqueta, abrochándola con una mano. Necesito un poco de aire, anuncié a la mesa. Victoria hizo un gesto con la mano de forma despectiva, ya dándome la espalda para hablar con el hombre a su derecha, lista para aceptar otra ronda de felicitaciones. Tenía exactamente lo que quería. Ya no era un ser humano para ella. Era un cabo suelto que había sido atado limpiamente. Antes de alejarme, me incliné, acercando mi rostro a su oído. El olor de su perfume caro, un aroma que solía asociar con nuestras cenas de aniversario, ahora me producía intensas náuseas. Victoria, susurré. Ella giró ligeramente la cabeza, claramente molesta por la interrupción. ¿Qué pasa ahora, Julian? Acabas de firmar por ti mismo la sentencia más cara de toda tu vida. Me aparté antes de que pudiera procesar las palabras o responder. Me alejé de la mesa, manteniendo la espalda completamente recta y la cabeza en alto. Podía sentir la mirada de Reginald quemándome la espalda, pero no miré hacia atrás. Salí al pasillo. Las pesadas puertas dobles se cerraron detrás de mí con un suave golpe, silenciando instantáneamente el sonido de la fiesta y el tintineo de las copas. El pasillo estaba completamente vacío, forrado con una alfombra lujosa que absorbía el ruido y apliques dorados en la pared. El silencio aquí fue repentino y abrumador. Me apoyé contra el papel tapiz estampado, finalmente soltando un largo y tembloroso suspiro. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado. Lo había logrado. Había preparado la trampa perfectamente. Les di exactamente lo que querían. Pero ahora estaba solo, y el peso aplastante de a lo que me enfrentaba se desplomó sobre mí. Yo era un hombre contra una corporación masiva y despiadada. Me enfrentaba a una familia multimillonaria con bolsillos sin fondo y absolutamente cero moral. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo busqué a tientas, mis dedos temblaban ligeramente por el bajón de adrenalina. Lo saqué. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de texto. Era de un número que no había marcado ni enviado mensajes en 4 largos años, pero sabía exactamente quién era. No salgas de la habitación. Papá viene. Miré fijamente la pantalla brillante. Las palabras se emborronaron por un segundo cuando una ola de emoción me golpeó. Mi padre, el general Harrison, realmente venía. Miré la hora. Se había recibido hacía un minuto. Una calma repentina y feroz se apoderó de todo mi cuerpo. El temblor en mis manos se detuvo por completo. El miedo que me había estado arañando la garganta se evaporó, reemplazado por una fría y dura resolución militar. No estaba solo, y ciertamente no era la víctima aquí. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Me ajusté la corbata en el reflejo de un espejo del pasillo, asegurándome de que el nudo fuera perfecto. Me di la vuelta. Volví a las puertas dobles del comedor privado. Las abrí de par en par. La conversación en el interior se detuvo al instante cuando volví a entrar. Victoria levantó la vista de su champán, frunciendo el ceño profundamente. Había esperado que huyera. Había esperado que huyera en la noche, avergonzado, derrotado y roto. En cambio, volví a la mesa. Saqué mi silla. Me senté.
Tomé mi vaso de agua y di un sorbo lento y deliberado, mirando directamente a Reginald por encima del borde. Sonreí. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que oye el trueno mucho antes de que nadie más vea el relámpago. Me acomodé, alisando mi servilleta sobre mi regazo, y esperé a que comenzara el segundo acto. Volví a casa solo esa noche en el silencio absoluto de un coche que se sentía más como una tumba que como un vehículo. El motor zumbaba con un ritmo bajo y constante que contrastaba violentamente con el caos absoluto que acababa de dejar atrás en el hotel. Las luces de la calle de la ciudad destellaban sobre el parabrisas, proyectando largas sombras dentro de la cabina, pero mi pulso no se aceleraba. No estaba agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieran blancos. No grité al vacío. Esas eran las reacciones esperadas de un hombre con el corazón roto y sorprendido. Yo no tenía el corazón roto. Estaba calculando. Cuando entré en el camino circular de la extensa casa colonial en el lado norte, me senté en el coche por un momento, simplemente mirando la enorme estructura. Esta era la casa que Victoria tan gentilmente me había otorgado junto con sus aplastantes hipotecas. Parecía una casa de ensueño, un símbolo del éxito americano. Pero yo conocía la verdad. Era una prisión financiera. No encendí las luces cuando abrí la puerta principal. Caminé por el enorme vestíbulo en la oscuridad, mis zapatos haciendo clic en el mármol importado con un sonido que resonaba como un metrónomo lento y constante. Navegué por el vasto espacio puramente de memoria. Pasé por la enorme sala de estar. Esta era la habitación donde solíamos organizar extravagantes fiestas corporativas de Navidad, donde pasaba horas organizando el catering mientras Victoria trabajaba en la sala, atribuyéndose el mérito de todo. Pasé por el comedor formal. Esa era la habitación donde Beatrice, mi encantadora suegra, había criticado implacablemente mi elección de vino, mi cocina y mi existencia general durante una década entera. Recordé una cena de acción de gracias específica donde Beatrice me miró a través del pavó que había pasado 8 horas preparando y dijo: Julian, es tan agradable que Victoria te permita jugar a las casitas mientras ella se encarga de las responsabilidades adultas en el mundo. Yo había sonreído y lo había aceptado porque amaba a Victoria, o al menos amaba la versión de Victoria que pensé que existía. Fui directamente al dormitorio principal, entré en el enorme vestidor y aparté una larga fila de costosos abrigos de invierno de diseñador que nunca volvería a usar. Detrás de un falso panel de madera en la pared, que Victoria creía genuinamente que era solo una puerta de acceso a las tuberías de la casa, se encontraba una pesada caja fuerte de acero ignífugo. Giré el dial a la izquierda hasta 32, a la derecha hasta 14, a la izquierda hasta 88. La cerradura interna se abrió con un satisfactorio y pesado clic. Abrí la puerta de acero. Ignoré el joyero de terciopelo que contenía los caros relojes que Victoria me había regalado como disculpas a lo largo de los años. Disculpas por aniversarios perdidos, vacaciones canceladas y noches tardías en la oficina. Pasé de largo una gruesa pila de dinero en efectivo de emergencia. Mi mano se cerró alrededor de una enorme y pesada carpeta negra de acordeón. La llamaba el archivo matrimonial. Llevé la pesada carpeta a mi oficina en casa. Era una habitación en la que Victoria rara vez entraba porque la encontraba increíblemente aburrida. Ella asumía que yo usaba el espacio para planificar reuniones de la Asociación de Propietarios del Vecindario, organizar el presupuesto de comestibles del hogar o gestionar el equipo de jardinería. Esa suposición fue el error más grande y catastrófico de toda su vida. Verán, la familia Vanguard siempre me había visto a través de una lente muy específica, muy estrecha y muy condescendiente. Para ellos, yo era Julian, el amo de casa. Julian, el sistema de apoyo. Julian, el hombre que se veía decente con un traje a medida y que sabía exactamente cuándo asentir cortésmente en las cenas de inversores y mantener la boca cerrada cuando se discutían los asuntos importantes. Creían que mi título avanzado en economía era solo un papel inútil que había adquirido para pasar el tiempo antes de encontrar una esposa rica a la que aferrarse. No sabían que, durante los últimos 7 años, había estado trabajando completamente a distancia con el apellido de soltera de mi madre a través de un servidor cifrado de alta seguridad, había estado trabajando como analista de riesgos senior para Mariline, una firma boutique de élite especializada en auditorías forenses para corporaciones en dificultades. No solo entendía de números. Entendía exactamente cómo los criminales los ocultaban.
Pasaba mis días buscando el tipo exacto de podredumbre corporativa que Victoria estaba tratando de encubrir con perfume caro y agresivas campañas de relaciones públicas. Me senté en mi pesado escritorio de roble y encendí mi laptop. La luz azul bañó la carpeta negra mientras la abría. Dentro no había una colección de cartas de amor ni fotos felices de vacaciones. Era un cementerio de masivas irregularidades financieras. Conocí a Victoria cuando Vanguard Reed no era un gigante de la industria, sino una startup en apuros que perdía dinero en un almacén alquilado y con corrientes de aire. Ella era encantadora, profundamente ambiciosa y completamente desorganizada. Tenía grandes ideas sobre la fabricación, pero absolutamente ninguna idea de cómo gestionar el flujo de caja, navegar por el cumplimiento normativo o manejar un sistema de nóminas básico. Me enamoré de su impulso. Me enamoré de su potencial. Durante los primeros 5 años de nuestro matrimonio, no fui solo su marido. Fui su director financiero no acreditado y no remunerado. Trabajaba una jornada completa en mi propio exigente trabajo, luego volvía a casa y trabajaba hasta las 2 o las 3 de la mañana arreglando sus libros rotos. Recuerdo el olor a café rancio y tinta de impresora. Construí la arquitectura financiera que literalmente salvó a su empresa de la bancarrota. Diseñé los protocolos de reducción de costos que hicieron rentable su primer trimestre. Creé los modelos de riesgo que le permitieron asegurar su primer préstamo bancario de $10 millones. Recuerdo vívidamente la noche en que ganó un importante premio de la industria a la empresaria del año. Me había quedado despierto 3 noches escribiendo su discurso de aceptación. Ella se paró en ese enorme escenario, el foco de atención iluminando su sonrisa perfecta, y agradeció a sus padres. Agradeció a sus mentores. Agradeció a sus abogados corporativos y a sus inversores. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Cuando le pregunté al respecto más tarde en el silencioso viaje en coche a casa, se lo tomó a risa. Me dio una palmadita en la rodilla y me dijo que los inversores necesitaban verla como la visionaria singular. Dijo que confundía al mercado si pensaban que se apoyaba en su marido. Me tragué mi orgullo. Me dije a mí mismo que era una sociedad. Me dije a mí mismo que yo era la base, y que las bases estaban destinadas a ser invisibles. Pero la base ya se estaba agrietando mucho antes de esta noche. La dinámica cambió violentamente hace 2 años. Victoria comenzó a bloquear su teléfono. Comenzó a hacer llamadas largas y susurradas en la terraza en pleno invierno. Cuando intentaba preguntar sobre la agresiva expansión de la empresa a mercados extranjeros, ella agitaba una mano, ponía los ojos en blanco y me decía que yo no entendería los complejos matices corporativos. Le estaba diciendo al hombre que había construido todo su modelo operativo desde cero que no entendería cómo funcionaba una expansión básica en el extranjero. Fue entonces cuando empecé a prestar mucha atención a las sombras. Su nombre era Sebastián. Tenía 26 años, recién contratado como nuevo jefe de Relaciones Públicas Internas. Lo había conocido en la cena de acción de gracias de la empresa. Era brillante, entusiasta y miraba a Victoria con el tipo de ciega y patética adoración de héroe que yo había abandonado una década antes. Conducía un Porsche negro personalizado nuevo que sabía que con un salario de relaciones públicas no podría permitirse. Él era exactamente la audiencia que ella anhelaba desesperadamente. Él no le preguntaba sobre los ratios de deuda a capital. No le preguntaba sobre las pérdidas trimestrales. Solo le preguntaba cómo se sentía ser un genio absoluto. Me di cuenta entonces de que yo era un recordatorio andante de su insuficiencia. Cada vez que me miraba, veía al hombre que sabía la verdad. Veía al hombre que sabía que la gran Victoria Caldwell todavía necesitaba ayuda para atarse los cordones de sus zapatos financieros. Extendí los papeles sobre el escritorio. Esta noche no se trataba de descubrir. Esta noche se trataba de ensamblar. Necesitaba construir un arma antes de que saliera el sol. Tomé una pila de correos electrónicos impresos. Había obtenido acceso a su servidor privado hace 3 años, cuando ella era demasiado perezosa para cambiar su contraseña del nombre de su mascota de la infancia. Comencé a clasificarlos en 3 montones distintos. El montón 1 eran las empresas fantasma. Aquí había facturas de una empresa llamada Apex Logistics con sede en un apartado de correos en Delaware.
Vanguard Re había pagado a Apex más de $400.000 en el último año fiscal por servicios de consultoría. Yo sabía con certeza que Vanguard no utilizaba consultores de logística externos. El montón 2 eran los sobornos, transferencias de exactamente $9.900, siempre justo por debajo del límite de $10.000 que automáticamente activaría una alerta del IRS. El dinero fue enviado a cuentas vinculadas a miembros del Consejo Municipal justo antes de que se aprobaran los permisos de zonificación para las nuevas fábricas de Vanguard. La fiesta de divorcio de esta noche no fue una decisión de última hora. Mientras estaba sentado en la oscuridad conectando los puntos, la crueldad de esto se volvió puramente matemática. Ella eligió la noche de su anuncio de directora ejecutiva por una razón específica. Quería deshacerse de su vieja piel. Yo era parte de la fase de inicio. Yo era la infraestructura legada que ya no era compatible con la nueva actualización corporativa. Quería caminar hacia su futuro con Sebastián, el nuevo y brillante accesorio que encajaba con la marca de la directora ejecutiva, y dejar al marido defectuoso y conocedor completamente en el pasado. Fue una ejecución planeada. Lo habían ensayado perfectamente. Los insultos de Reginald, los documentos preimpresos, la audiencia de VIPs. Todo estaba diseñado para avergonzarme hasta el silencio absoluto. Querían aplastarme tan completamente que me arrastraría a un agujero y nunca más pronunciaría el nombre de Vanguard Re. Querían reescribir la historia para que Victoria Caldwell construyera su imperio completamente sola. Pero la arrogancia tiene una forma curiosa de cegar a la gente. Miré los documentos esparcidos sobre mi escritorio. En su prisa por echarme, en su desesperación por simplificar su narrativa, habían cometido un error fatal. Pensaron que me estaban tirando a la basura. Pero a diferencia de ellos, yo sabía cómo leer el código subyacente. Ya no era solo un marido desechado. Yo era el arquitecto de su destrucción y apenas estaba empezando. La mañana después de la cena, el mundo exterior era brillante, soleado y completamente ajeno. Pero dentro de mi oficina en casa, las pesadas persianas estaban fuertemente cerradas, bloqueando la luz. El aire en la habitación era denso con el zumbido de los ventiladores de refrigeración de mis discos duros. No había dormido ni un solo minuto. Funcionaba con espresso negro y una rabia fría e hiperenfocada que agudizaba mi mente mejor que cualquier estimulante en la tierra. Tomé mi teléfono y marqué un número que había memorizado pero nunca guardado en mis contactos. Eran casi las 8 de la mañana. Donovan respondió al segundo timbrazo. Su voz era ronca, la voz de un abogado despiadado y poderoso que pasaba demasiado tiempo discutiendo con fiscales federales y destruyendo al abogado contrario por deporte. ¿Firmaste los papeles?, preguntó Donovan. ¿Sin cumplidos? Sinum, ¿cómo estás? Donovan no era un hombre de charlas triviales. Sí, dije, sosteniendo el teléfono entre mi hombro y mi oído mientras usaba un marcador amarillo para resaltar una partida en un extracto bancario. Firmé todo exactamente como lo discutimos. El acuerdo, la renuncia, el acuerdo de confidencialidad. Bien, dijo Donovan, el sonido de una taza de café golpeando un escritorio resonó por la línea. Ahora piensan que estás neutralizado. Se volverán descuidados. Dejarán de mirar por encima del hombro porque creen que han comprado con éxito tu silencio con una pila de deuda inmobiliaria. La casa está muy hipotecada. ¿Correcto? 3 hipotecas, confirmé. Y me hizo renunciar a todos los derechos sobre su 401k, sus opciones sobre acciones y el fondo universitario de la empresa que estableció para su sobrina. Estoy completamente hundido en papel. Perfecto. Eso establece una mala fe innegable. Dime qué has encontrado en los archivos. Miré la enorme extensión de documentos en mi escritorio. No es solo malversación, Donovan, dije, mi voz bajando una octava mientras la realización se cristalizaba completamente en mi mente. Estoy mirando la lista de proveedores. Ha estado canalizando cantidades masivas de dinero a un proyecto de investigación propietario. En papel, es investigación y desarrollo básico, pero mirando las órdenes de adquisición, está comprando componentes de grado militar que Vanguard no tiene absolutamente ninguna licencia para poseer. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Julian, dijo Donovan lentamente, su tono cambiando de abogado a advertencia.
Si ella está moviendo tecnología restringida sin una licencia federal, eso no es un tribunal civil. Eso no es un divorcio complicado. Eso es prisión federal. Eso es cercano a la traición. Lo sé, dije, mi corazón golpeando contra mis costillas. Pero esa no es la peor parte. Saqué un documento específico del fondo de la pila. Era una impresión digital que había recuperado de su carpeta de elementos eliminados hacía solo 2 días. Era una certificación de cumplimiento para un contrato gubernamental masivo, específicamente para el suministro de chips de guía a un importante contratista de defensa. Es un documento altamente sensible que exige estrictamente la firma del director financiero y del oficial de cumplimiento independiente. En la fecha de este documento, hace exactamente 6 meses, el oficial de cumplimiento real estaba en una licencia médica prolongada. Miré la línea de firma en la parte inferior de la página. El nombre firmado allí era J. Harrison, mi apellido de soltera, el nombre que usaba antes de tomar el apellido Calvel. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, más frío que el agresivo aire acondicionado de la habitación. Donovan, dije, mi voz apenas un susurro. Estoy mirando un certificado de cumplimiento federal. Tiene fecha del 12 de noviembre del año pasado. ¿Y? Donovan me impulsó. Tiene mi firma. ¿Lo firmaste, Julian? No, dije firmemente, la ira subiendo por mi pecho. El 12 de noviembre, estaba en Chicago lidiando con los arreglos del funeral de mi madre. Estaba enterrando a mi madre. No estaba cerca de la oficina de Vanguard. Nunca he visto este documento en toda mi vida. Escuché el sonido de una silla de cuero crujiendo ruidosamente mientras Donovan se enderezaba. ¿Falsificó tu firma? No, dije, inclinándome más cerca del papel, examinando los bucles de la J y la inclinación aguda de la H, no es una falsificación física. Se parece exactamente a mi letra. Debe haber usado un sello digital de una de las escrituras de bienes raíces o pólizas de seguro de vida que firmé hace años. Levantó mi firma digital y la pegó en un documento federal para evitar la auditoría gubernamental. La implicación me golpeó con la fuerza de un golpe físico en el pecho. Ella no solo quería divorciarse de mí para huir con Sebastián y su brillante Porsche. Necesitaba divorciarse de mí para enterrar este masivo crimen federal. Si este proyecto salía mal, si el Departamento de Defensa auditaba este contrato, ella no era quien había firmado la legalidad. Yo lo era. Tú eres el chivo expiatorio, dijo Donovan, su voz volviéndose dura y clínica. Ella te puso como oficial de cumplimiento registrado sin que tú estuvieras en la nómina corporativa. Si los federales llaman a la puerta, irán por Julian, no por Victoria. Miré el documento, la mentira escrita en tinta negra que llevaba mi nombre. Todos esos años de ser ignorado, de que me dijeran que no entendía de negocios, de ser tratado como un mueble útil. Ella no solo me había subestimado. Me había mercantilizado. Había convertido mi identidad en un escudo humano literal para protegerse de sus propias fechorías. Sentí una oleada de ira tan pura que se sintió como una claridad absoluta. Ella cree que soy su cortafuegos, le dije a Donovan. Colgué el teléfono y miré la pantalla. Inicié un puente seguro y cifrado entre mi laptop y los servidores del equipo de Nadia. Nadia era una contadora forense principal en la que confiaba mi vida. Habíamos trabajado juntos en docenas de casos de fraude corporativo. Julian, estás mirando la línea 42. La voz de Nadia era nítida y profesional por el auricular. La estoy mirando, dije, haciendo zoom en la enorme hoja de cálculo. Es un pago de proveedor a una empresa llamada Northstar Logistics. Le hicimos una verificación de antecedentes profunda a Northstar, dijo Nadia. No existe. La dirección indicada es un lote vacío de tierra en Nevada. El número de teléfono se vincula a un teléfono desechable, pero en los últimos 18 meses, Vanguard Reed les ha pagado 3 cuotas separadas por un total de $1.200.000. ¿A dónde fue el dinero? Pregunté, agarrando el borde de mi escritorio. Rebotó, explicó Nadia, resaltando el flujo de fondos en rojo brillante en la pantalla. Fue de Vanguard a Northstar, permaneció allí 24 horas y luego se transfirió a una firma de consultoría en Panamá. De allí,
se canalizó a fondos de bonificación ejecutivos y a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Fue un esquema clásico de round-tripping. Victoria estaba lavando dinero de la empresa a través de un proveedor fantasma y llenándose los propios bolsillos. Pero entonces Nadia abrió una nueva carpeta. Aquí es donde se pone muy peligroso para ti, Julian, dijo Nadia, su voz suavizándose ligeramente. Abrió una carpeta etiquetada como cumplimiento normativo. Dentro había docenas de archivos PDF, certificaciones de seguridad, declaraciones de impacto ambiental, auditorías de normas laborales. Cada una de ellas llevaba mi sello digital. Empecé a teclear furiosamente, buscando en los archivos de correo electrónico cualquier mención de estos documentos. Encontré una cadena de correos electrónicos entre Victoria y su director de operaciones, un hombre llamado Marcus. Marcus había escrito: Victoria, los auditores necesitan una autorización de gestión de riesgos para Northstar o esto se marcará. Contuve la respiración mientras leía la respuesta de Victoria: no te preocupes. Tengo el sello de Julian. Ponlo en los papeles. Nadie mira dos veces la firma del marido. De todos modos, para ellos es solo un sello de goma. Nos da un cortafuegos. Leí la palabra de nuevo. Cortafuegos. 1 hora más tarde, sonó el timbre. Fue una pulsación larga y agresiva. Revisé la cámara de seguridad. Era Beatrice, mi suegra. Abrí la puerta. Ella estaba allí, con un traje de Chanel de diseñador, sosteniendo un bolso Prada, mirando mi casa como si evaluara una propiedad que pretendía derribar. Veo que todavía estás aquí, espetó, pasando junto a mí sin invitación. Pensé que habrías tenido la decencia de empacar tus maletas y despejar el camino a estas alturas. Hola, Beatrice, dije, cerrando la puerta y activando secretamente la grabadora de voz en mi smartwatch con un sutil toque. ¿A qué debo el placer? Vine para asegurarme de que entiendes la realidad, dijo, pasando un dedo por la repisa de la chimenea para comprobar si había polvo. Eres un hombre codicioso, Julian. Conozco tu tipo. Vas a intentar exprimir a mi hija por pensión alimenticia. Vas a llorarle a un juez por la herencia que crees merecer. Pero no tienes idea de lo que vale Victoria ahora. Me acerqué a la mesa auxiliar y me serví un vaso de agua. Necesitaba que siguiera hablando. Necesitaba que alardeara. Sé que la empresa va bien, pero Victoria dice que el dinero es escaso. El mercado inmobiliario es difícil. Beatrice mordió el anzuelo con tanta fuerza que prácticamente se tragó el anzuelo. Soltó una risa áspera y seca. Te dice eso porque eres simple. ¿De verdad crees que mi hija deja su futuro en manos del mercado público? Por favor, esa cuenta en Caimán sola tiene suficiente para comprar todo este vecindario 2 veces. Se inclinó, sus ojos brillando con pura malicia. Y lo mejor de todo, es completamente invisible para la ley fiscal estadounidense. Fue lo suficientemente inteligente como para moverlo antes de que se presentara el divorcio. Así que busca todo lo que quieras, pequeña sanguijuela. Nunca encontrarás un rastro. Sentí una enorme oleada de adrenalina. Acababa de confirmar verbalmente la existencia de la cuenta en Caimán y el momento explícito de la transferencia. Era una admisión directa de ocultación de activos durante un proceso de divorcio. Era un delito grave. Gracias por decirme eso, Beatrice, dije con calma. Recuerda tu lugar, Julian. Espetó, marchando hacia la puerta, sus tacones resonando agresivamente en el mármol. Fuiste un invitado en nuestro mundo y la hora de salida ha pasado. Ella cerró la puerta de golpe. Toqué mi reloj y guardé la grabación. Nombré el archivo, Confesión de Beatrice, ocultación de activos. Se lo envié directamente a Donovan. La tormenta se estaba gestando por completo y ellos no tenían idea de que estaban en la zona cero. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: necesitamos hablar. Tengo los archivos que me dijo que eliminara. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Solo había una persona que tendría acceso a los archivos que Victoria ordenaría explícitamente eliminar. Solo había una persona en la que ella confiaba lo suficiente como para involucrarla en la limpieza, pero que también era lo suficientemente cobarde como para entrar en pánico.
Acepté reunirme con él en una pequeña cafetería abierta las 24 horas en el borde del distrito industrial. Era un lugar que olía a grasa vieja, café rancio y lejía. Estaba lejos de los clubes de campo y los restaurantes de carnes de lujo que frecuentaba la familia Vanguard. Llegué temprano, sentándome en un reservado trasero frente a la puerta, tomando una taza de café solo. Cuando Sebastián entró, no parecía el chico trofeo brillante y triunfante que había visto conduciendo ese ridículo Porsche negro. Parecía absolutamente aterrorizado. Llevaba gafas de sol oscuras a pesar de la lluvia exterior y seguía mirando por encima del hombro como un animal cazado. Se deslizó en el asiento de vinilo agrietado frente a mí, sus manos temblaban físicamente. No pensé que vendrías, dijo Sebastián, su voz se quebró ligeramente al quitarse las gafas de sol. Tenía ojeras. Tengo curiosidad, Sebastián, dije, manteniendo mi voz completamente plana y desprovista de emoción. Normalmente, la amante espera hasta que la tinta de los papeles de divorcio esté seca para dar una vuelta de victoria. ¿O viniste a pedir consejo sobre cómo tratar con Beatrice? Él se encogió brusco. No estoy aquí para pelear contigo, Julian. Estoy aquí porque creo que estoy en serios problemas. Victoria me está haciendo hacer cosas. Di un sorbo lento a mi café. Estás durmiendo con una directora ejecutiva casada que actualmente está bajo investigación interna por malversación de fondos y fraude masivo. Sí, estás en problemas, pero eso suena a un problema personal. Me hizo quedarme hasta tarde 3 noches seguidas, susurró frenéticamente, inclinándose sobre la mesa. Me dio su inicio de sesión administrativo. Me dijo que depurara los archivos de correo electrónico y eliminara hilos específicos antes de que comenzara la auditoría de adquisición la próxima semana. Dijo que solo estaba limpiando viejos desórdenes corporativos. Pero, Julian, los leí. Leí los correos electrónicos antes de arrastrarlos a la papelera. Eran conversaciones con proveedores que no existen. Eran borradores de formularios de cumplimiento federal con tu nombre. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB plateada, colocándola cuidadosamente sobre la pegajosa mesa de la cafetería. Parecía tan inofensiva, como algo que usarías para guardar ensayos universitarios. No los borré, susurró. ¿Los copié? Miré la unidad, luego a él. ¿Por qué me traes esto a mí? Eres su nuevo futuro brillante. Tienes el Porsche. Tienes el ascenso. Sebastián soltó una risa amarga y seca. No hay futuro. ¿Crees que soy estúpido? Ayer me dijo que firmara una declaración jurada afirmando que te había visto acceder al servidor seguro desde casa. Quería que mintiera. Quería que dijera que te vi manipulando los archivos. Tomó una profunda y temblorosa respiración. Si firmo eso y los federales entran, me enfrento a obstrucción de la justicia. Soy un cómplice. Tengo 26 años, Julian. No voy a ir a una prisión federal por una mujer que trata a todo el mundo como basura desechable y ni siquiera me presenta a su padre porque cree que no soy lo suficientemente rico. No era un villano. Solo era un cobarde egoísta y oportunista que intentaba salvar su propio pellejo. Y en ese momento, su cobardía era mi arma más grande. ¿Qué quieres? Pregunté, recogiendo la fría memoria metálica. Inmunidad, dijo de inmediato. O lo más parecido a ello. Si testifico que ella me ordenó destruir pruebas, si te doy todo, ¿puede tu abogado mantenerme fuera del radio de la explosión? Hablaré con Donovan, dije, guardando la memoria en mi bolsillo, pero tienes que volver al trabajo mañana y actuar con total normalidad. Déjala pensar que está a salvo. Retrasa la firma de la declaración jurada. Dile que quieres que un abogado la revise primero. Lo dejé en el restaurante. Subí a mi coche, conecté la memoria USB a mi portátil y envié los archivos directamente a Nadia a través del puente cifrado. 10 minutos después, Nadia lo confirmó. Teníamos la prueba irrefutable. Habíamos eliminado los registros de chat de Victoria, ordenando explícitamente a Sebastián que limpiara la unidad y me incriminara. Julian, esto es oro, dijo Nadia en mi oído. Ella literalmente le envió un mensaje de texto. Limpia la unidad. Si algo sale a la luz,
Nos ceñimos a la narrativa de que Julian estaba llevando a cabo una operación en la sombra. Tiene los antecedentes para ello. Llamé a Donovan. Lo tenemos, dije. Tenemos la intención, la malicia y la premeditación. Necesitamos un golpe mortal, respondió Donovan, su voz zumbando de adrenalina. Un golpe tan repentino y tan público que no pueda huir a las Islas Caimán. La reunión de la Junta para la fusión es el próximo viernes. Ella cree que va a entrar para ser coronada reina. Necesitamos que salga esposada. Pero la policía local es demasiado lenta. Juegan al golf con Reginald. Necesitamos intervención federal. Me quedé completamente en silencio. Sabía exactamente quién tenía ese tipo de artillería pesada. Había pasado años tratando de construir una vida sin depender de la enorme sombra de mi padre. No habíamos hablado en 4 años porque él me dijo que Victoria era una parásita y yo la había defendido tontamente. Pero ahora necesitaba la única cosa que él poseía en abundancia, la autoridad absoluta para detener un tren en movimiento. Colgué con Donovan y busqué un contacto que no había llamado en 4 años, el general Harrison, mi padre, un general retirado de 3 estrellas y actual asesor estratégico principal de la Oficina de Integridad de Contratos Federales. Pulsé llamar. Harrison, ladró su voz, ronca sobre acero. Papá, dije con firmeza, la palabra se sentía extraña en mi lengua. Soy Julian. Legalmente, estoy en la zona de ejecución. Victoria está ejecutando un esquema de fraude que involucra contratos de defensa federales. Falsificó mi firma en certificados de cumplimiento. Me está preparando para cargar con la culpa de 18 meses de robo sistemático. El silencio se extendió en la línea durante 20 segundos agonizantes. Luego su voz volvió, fría y letal. ¿Tienes datos concretos? Tengo los registros del servidor, las transferencias bancarias, una grabación de Beatrice admitiendo activos ocultos y una memoria USB del cómplice de Victoria que contiene órdenes directas de destruir pruebas federales. Envíalo a mi canal seguro, ordenó. Transferí los archivos. Me senté en el coche oscuro escuchando la lluvia golpear el techo. Después de 5 minutos, habló de nuevo. Esto activa el mandato de la FIB. Tenemos jurisdicción federal. ¿Cuál es el plazo? La reunión de la Junta es en 7 días, dije. Ella va a forzar una votación para ratificar los documentos falsificados. Que voten, dijo mi padre, su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso. El miedo hace que la gente sea descuidada, pero la arrogancia los mata. Déjala entrar en esa habitación pensando que ha ganado. Dale esa satisfacción. Solo asegúrate de estar en esa habitación. Puede que no me deje entrar. Te dejará entrar, prometió mi padre. Y por primera vez en 4 años, oí una sonrisa sombría en su voz. Porque quiere regodearse. Y cuando estés allí, espera a que se abran las puertas. Traigo a los limpiadores. Entendido, dije. Julian, dijo suavemente antes de colgar. Cuando esas puertas se abran, no mires al suelo. Mira directamente al frente. Déjala ver exactamente con quién se metió. Bajé el teléfono. El miedo había desaparecido por completo. Victoria tenía a los miembros de su junta, la crueldad de su madre y sus millones en las Caimán. Pero yo tenía al gobierno de los Estados Unidos, y estaba a punto de darle una clase magistral sobre fallas estructurales. La mañana de la reunión de la Junta fue inusualmente brillante. El tipo de sol texano cegador e implacable que hacía que el asfalto brillara y los rascacielos de cristal parecieran monolitos deslumbrantes. Conduje mi modesto sedán hacia el distrito corporativo del centro. Navegué el denso tráfico matutino con una extraña sensación de total calma. Durante los últimos 10 años, conducir a la sede de Vanguard Ridge significaba que me presentaba para arreglar una crisis. Significaba que traía documentos olvidados, resolvía una disputa con un proveedor o asistía a una rígida función corporativa donde se esperaba que me mantuviera en silencio en un segundo plano, sosteniendo un vaso de agua con gas. Hoy, conducía hacia el vientre de la bestia, y por primera vez en mi vida, yo era quien traía la crisis. El edificio de Vanguard Ridge era un testimonio del ego que había ayudado a financiar. Eran 45 pisos de vidrio y acero importados.
Mientras entraba al estacionamiento subterráneo, pensé en los días en que esta empresa operaba desde un almacén húmedo con un techo con goteras. Recordé estar sentado en una silla plegable usando un calentador para mantener mis manos calientes mientras equilibraba el caótico libro mayor de Victoria. Construí la base financiera de esta torre. Y hoy, la iba a detonar. El viaje en ascensor al piso 42 se sintió completamente surrealista. Era una elegante cámara con paredes de cristal que se elevaba con un zumbido silencioso. La ciudad de San Antonio se extendía debajo de mí, una enorme cuadrícula de hormigón gris y dosel verde. Pero dentro del edificio corporativo, el aire estaba fuertemente filtrado y acondicionado a unos nítidos y estériles 68 grados Fahrenheit. Me ajusté los puños de mi blazer a medida. Había elegido deliberadamente un traje gris paloma suave. De ninguna manera era un traje de poder. Era el color de una sombra. Era el color de alguien que estaba completamente acostumbrado a pasar desapercibido. Exactamente lo que Victoria y su adinerada familia esperaban ver. Estaba interpretando el papel del marido derrotado, roto y complaciente a la perfección absoluta. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. La enorme zona de recepción bullía con una energía frenética y caótica. La votación de la adquisición estaba programada para el mediodía, seguida inmediatamente por una masiva conferencia de prensa en el vestíbulo principal. Los empleados subalternos prácticamente corrían de un lado a otro con auriculares, llevando bandejas de catering caro y distribuyendo gruesas pilas de kits de prensa brillantes. Todos se preparaban para la coronación de Victoria Calvel. Pasé por el mostrador de recepción principal. Fiona, la asistente personal de Victoria, me interceptó. Era una joven de 20 y tantos años, alguien que siempre había sido discretamente amable conmigo. Me miró ahora con una mezcla de profunda lástima, extrema incomodidad y nerviosa curiosidad. Señor Calvel, quiero decir Julian, tartamudeó Fiona, sus mejillas enrojecieron mientras se corregía rápidamente. Victoria lo está esperando en el salón ejecutivo privado al final del pasillo oeste. Gracias, Fiona, dije, mi voz suave. Va a ser un día muy largo. Asegúrate de tomar tu descanso para el almuerzo. Ella pareció confundida por mi calma, pero asintió, guiándome por el largo pasillo alfombrado. El salón ejecutivo privado era una enorme sala de esquina dominada por una larga mesa de teca importada y una vista del skyline del centro de la ciudad desde el suelo hasta el techo. Victoria estaba de pie junto al enorme ventanal, ajustándose los puños de su costosa blusa de seda en el reflejo del cristal. Se veía perfecta, intocable. Se giró cuando entré, mostrando una sonrisa corporativa practicada que carecía por completo de calidez genuina. Sus ojos eran duros y calculadores. Julian, dijo, dando unos pasos hacia mí con los brazos ligeramente abiertos, como si estuviera saludando a un antiguo socio comercial en lugar del marido al que intentaba activamente incriminar por un delito federal masivo. Gracias por venir esta mañana. Sé que esto es muy poco ortodoxo, pero mi abogado corporativo insistió en que atemos todos los cabos sueltos antes de que se reúna la junta. No estaba sola en la habitación. Reginald y Beatrice, mis adorables suegros, estaban sentados en los lujosos y enormes sillones de cuero en la esquina de la habitación. Parecían un rey y una reina presidiendo la ejecución de un campesino. Beatrice llevaba un vestido de diseñador rojo sangre de corte severo que chocaba violentamente con los tonos neutros y relajantes del salón corporativo. Reginald llevaba un traje azul marino a medida, agitando un vaso de agua con gas. No finjamos que esto es una visita social amistosa, Victoria, dijo Beatrice, su voz cortando bruscamente la falsa actuación diplomática de su hija. Beatrice se puso de pie y caminó hacia la mesa de teca, sus caros tacones hundiéndose profundamente en la alfombra. Haz que firme el papeleo final para que pueda irse por el ascensor de servicio. Los miembros de la Junta llegan en 20 minutos. No necesitamos el deprimente desorden de tu pasado merodeando por la oficina y arruinando la imagen para la prensa. Victoria suspiró, dedicándome una mirada de disculpa practicada y completamente falsa. Ya sabes cómo es mi madre, dijo suavemente, apoyándose en la mesa de teca. Pero tiene razón con el timín, Julian. Necesitamos despejar la cubierta completamente antes de que la Junta vote sobre la fusión. Necesitamos un borrón y cuenta nueva perfecto. Me hizo un gesto para que me sentara en la mesa.
Caminé y tomé la pesada silla de cuero frente a ella. Mantuve mis manos en mi regazo, agarrándolas firmemente debajo de la mesa. Hice esto no porque estuviera aterrorizado, sino porque me costaba cada gramo de mi fuerza de voluntad suprimir la rabia hirviente que me corría por las venas. Tenía que interpretar mi papel. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz baja, intencionalmente mansa y ligeramente temblorosa. Pensé que lo había firmado todo en la cena. Firmé el brutal acuerdo de divorcio. Asumí la deuda inmobiliaria. Renuncié a todos mis derechos sobre tu enorme salario, tus opciones sobre acciones, las bonificaciones de ascenso e incluso el fondo universitario que estableciste. ¿Qué más podría haber para que yo firmara? Es solo una formalidad estándar menor, dijo Victoria casualmente, metiendo la mano en un portafolio de cuero. Deslizó un único y grueso documento legal por la madera pulida de la mesa. Es un anexo, una simple confirmación de la renuncia que ya firmaste la otra noche. Miré el documento. El título en negrita en la parte superior de la página decía, Declaración jurada de renuncia voluntaria y ratificación de actos pasados. Comencé a leer el primer párrafo lentamente, dejando que mis ojos escanearan la densa jerga legal. No era solo una renuncia. Era una confesión firmada, legalmente vinculante y general. Al firmar este papel, estaría declarando oficialmente bajo pena de perjurio que tenía pleno conocimiento independiente y control operativo total sobre todos los asuntos de cumplimiento normativo durante los últimos 5 años de las operaciones de Vanguard Re. Afirmaba explícitamente que transfería voluntariamente toda esa autoridad al equipo ejecutivo actual con efecto a partir de hoy, pero que yo era el único propietario de todas las acciones pasadas. Era el clavo final en el ataúd. Si firmaba este documento, estaba asumiendo retroactivamente la responsabilidad legal total e innegable por cada documento falsificado, cada auditoría de seguridad falsa, cada contrato de logística fantasma y cada transferencia bancaria ilegal que ella había hecho a las Islas Caimán. Esencialmente, le estaba entregando una confesión legalmente vinculante que ella podría entregar ansiosamente al FBI o al Departamento de Defensa cuando finalmente auditaran la compañía. Ya veo, dije, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo, ocultando el asco que me revolvía el estómago. ¿Quieres que confirme que me estoy alejando de los proyectos de cumplimiento que supuestamente gestioné? Victoria asintió con entusiasmo, inclinándose hacia adelante, sus ojos depredadores fijos por completo en los míos. Activó su encanto, bajando su voz al tono hipnótico y razonable exacto que usaba para cerrar acuerdos corporativos masivos. Es totalmente por tu propio bien, Julian. Este documento te separa por completo de la futura responsabilidad de la empresa. Si Vanguard crece agresivamente, si asumimos grandes riesgos financieros, no estás legalmente vinculado a nosotros de ninguna manera. Hago esto para protegerte de cualquier futura demanda. Quiero que tengas un corte limpio para que puedas empezar de nuevo. Ella mentía con tanta facilidad, con tanta belleza, que era sinceramente aterrador de presenciar. Me estaba mirando a los ojos y pidiéndome que subiera al cadalso, mientras me prometía que era solo un balcón con una bonita vista. Reginald resopló ruidosamente desde su sillón de cuero. Protegerlo. Eres demasiado amable, Victoria. Debería estar increíblemente agradecido de que mis abogados no lo estén demandando agresivamente por los 10 años que pasó viviendo de tu trabajo duro y de mis inversiones iniciales. Beatrice se acercó a la mesa, sus ojos entrecerrados en frías rendijas. Solo fírmalo, Julian. Fírmalo ahora mismo y desaparece. Ve a buscar un pequeño y agradable trabajo administrativo en algún lugar. Deja la construcción del imperio a los adultos. Pudiste hacerte el rico durante 10 años. Agradece el estilo de vida que te proporcionamos. Toma tu casa con una hipoteca pesada y aléjate de nuestra vista. Miré la pesada pluma Montblanc negra que Victoria había colocado justo al lado del papel. Estaba allí sobre la madera pulida como una pistola cargada. Lentamente extendí la mano y la tomé. Dudé solo un segundo. Este era el momento preciso para el que mi padre me había preparado. Mi padre me había dicho por teléfono que la dejara sentirse completamente segura. Me dijo que dejara que la trampa se cerrara por completo antes de hacer un movimiento. Pero yo no iba a firmar mi propia sentencia de muerte legal sin dejar una clave forense para mi abogado. Destapé la costosa pluma. Lo firmaré,
dije suavemente, mirando el papel. Victoria exhaló ruidosamente, un largo y tembloroso aliento de puro alivio. Sus hombros rígidos bajaron 2 pulgadas. Excelente decisión, Julian. Pasé la página. No solo firmé rápidamente al final. Con mucho cuidado, puse mis iniciales en la esquina inferior derecha de la primera página. Luego pasé a la segunda página y también la inicialé. Para un ojo inexperto, para Victoria y sus padres profundamente arrogantes, yo solo estaba siendo excesivamente minucioso. Solo estaba actuando como el aburrido contador detallista que siempre despreciaron y se burlaron. Pero no solo estaba inicialando las páginas. Estaba agregando activamente una pequeña, casi invisible, barra vertical directamente después de la fecha impresa en cada página. Era una notación muy específica y oscura que Donovan y yo habíamos usado durante años en nuestros borradores internos para denotar firmemente contenido que estaba bajo revisión legal activa o donde una firma estaba siendo activamente disputada o obtenida bajo severa coacción. Para un examinador de documentos forense altamente capacitado, crearía un patrón innegable y legalmente reconocible. Probaría explícitamente en un tribunal de justicia que había leído las páginas y las había marcado de una manera que contradecía legalmente la idea de un acuerdo ciego y voluntario. Finalmente llegué a la línea de firma final en la última página. Victoria observaba la punta plateada de la pluma como un halcón hambriento observando a un ratón de campo. Beatrice golpeaba agresivamente su caro zapato contra la alfombra con impaciencia. Escribí mi nombre, Julian Calvel. Terminé la firma con una suave y practicada floritura, golpeando la pluma contra la mesa de teca con un fuerte clic final que resonó bruscamente en la silenciosa habitación. Empujé el grueso documento de vuelta por la mesa. Ahí tienes, dije, reclinándome en mi silla. Estás completamente libre de mí. Victoria agarró el papel al instante. Escaneó la línea de firma, comprobando para asegurarse absolutamente de que era legible y legalmente vinculante. Una sonrisa lenta, amplia y profundamente arrogante se extendió por su rostro. Parecía una mujer que acababa de engañar con éxito a la muerte, robado una fortuna masiva y ganado la lotería, todo en la misma tarde. Se levantó abruptamente, agarrando el papel firmemente contra su pecho como si fuera un escudo. Gracias, Julian, dijo, su voz goteando de una dulzura falsa y enfermiza. Caminó hacia el sideboard. Tomó una pesada jarra de cristal y sirvió 2 vasos de whisky escocés caro. Le entregó uno directamente a su padre. No me sirvió uno a mí. Levantó su vaso hacia Reginald y Beatrice. Por el futuro de Vanguard y por el éxito masivo de la adquisición. Por el futuro, respondió Reginald en voz alta, chocando su pesado vaso contra el de ella. Se giró para mirarme, una sonrisa cruel y muy satisfecha estirando sus finos labios, y un muy cariñoso adiós al lastre. Victoria dio un sorbo a su whisky y me miró, sus ojos brillando con pura e incontrolada arrogancia. «Sabes, Julian», dijo, su voz goteando de extrema condescendencia. «Realmente aprecio esto. Quiero ser honesta contigo. Fuiste algo útil en los primeros días de la compañía. Fuiste un buen peldaño cuando recién comenzaba. Pero la verdad es que algunas personas están hechas para la planta baja y otras para el ático. Simplemente no tienes el instinto asesino que se requiere para este nivel de éxito». Beatrice se rió. Fue un sonido agudo, penetrante e increíblemente feo que me raspó horriblemente los oídos. «Oh, Victoria, por favor, no seas tan sentimental con él. Solo era el personal contratado, y ahora finalmente hemos sacado la basura. Déjalo ir a llorar a su casa vacía». Se quedaron allí riendo juntos. Una familia de depredadores despiadados que genuinamente creían que eran dueños del mundo entero. Estaban completamente ebrios de su propio poder percibido, totalmente ajenos al hecho absoluto de que el trozo de papel que Victoria sostenía con tanta fuerza no era un escudo. Era una baliza de rastreo para un ataque con misiles federales. Me quedé sentado en la pesada silla de cuero, completamente en silencio, observándolos celebrar mi supuesta destrucción. No me moví. No me levanté para irme. No discutí. Victoria notó mi quietud. Bajó su vaso de whisky, un ligero ceño fruncido de molestia apareció en su perfecta frente. «Ya puedes irte, Julian», dijo,
agitando una mano despectivamente hacia las pesadas puertas dobles. El espectáculo ha terminado por completo. Tú tienes tu propiedad. Yo tengo mi compañía. No nos queda nada que discutir. La miré. Miré a Beatrice. Miré a Reginald. Y por primera vez en meses, permití que una sonrisa genuina, amplia y profundamente satisfecha tocara mi rostro. No, Victoria, dije, mi voz increíblemente firme, tranquila y lo suficientemente alta como para cortar bruscamente su risa arrogante. El espectáculo acaba de comenzar. Ella abrió la boca para hablar, para preguntar qué demonios quería decir, para lanzarme otro insulto, pero las palabras nunca salieron de su boca. Pensé que lo peor había pasado cuando firmé ese papel. Estaba increíblemente equivocado, porque la tormenta finalmente estaba aquí. Detrás de mí, las pesadas y sólidas puertas dobles de roble del salón ejecutivo privado no se abrieron casualmente. Se abrieron violentamente con una fuerza explosiva tan extrema que los pesados pomos de latón golpearon el panel de yeso con un sonido exactamente igual al de un disparo. La risa arrogante y burlona en la habitación murió al instante. Victoria se quedó completamente inmóvil. Su vaso de whisky caro se detuvo a mitad de camino de su boca. Reginald se giró tan rápido que derramó su bebida en la alfombra, su rostro se contorsionó en un repentino y agresivo shock. Yo no me di la vuelta. No me inmuté. No lo necesitaba. Sabía exactamente quién estaba parado en la entrada. Mantuve mis ojos fijos intensamente en el rostro de Victoria, observando con pura e inalterada satisfacción cómo todo el color se escurría agresivamente de su piel, volviéndola un tono pálido, enfermizo y grisáceo. El aire en la habitación cambió en un microsegundo. El olor del costoso perfume de diseñador de Victoria y el whisky añejo fueron inmediatamente superados por el repentino y agudo aroma metálico de la autoridad absoluta. El silencio que siguió al estruendo de las puertas fue absoluto. Era el aterrador y pesado vacío de una habitación donde todo el oxígeno había sido succionado en un solo segundo. Mi padre, el general Harrison, cruzó el umbral. Hoy no vestía su uniforme militar con condecoraciones, pero no lo necesitaba en absoluto. Llevaba un traje de carbón oscuro que se ajustaba a sus anchos e imponentes hombros con una precisión militar aterradora. Su corbata estaba anudada firmemente contra un cuello blanco almidonado. No me miró. No miró la vista de $1.000.000 del skyline de San Antonio. Sus ojos fríos, calculadores y duros como la pizarra, se fijaron instantánea y exclusivamente en Victoria. No habló de inmediato. No necesitaba presentarse. Su mera presencia física llenaba la enorme habitación, empujando los muebles caros, los millones de dólares en riqueza corporativa y los arrogantes ocupantes a una insignificancia total. Flanqueándolo estaban dos hombres que claramente no eran seguridad del hotel, guardias corporativos o policías locales. Llevaban trajes azul oscuro específicamente cortados para ocultar, pero el pesado bulto de las fundas de hombro era inconfundible para cualquiera que supiera qué buscar. En sus solapas, llevaban pequeños alfileres plateados, la insignia oficial de la Oficina de Integridad de Contratos Federales. No sacaron sus armas, pero sus manos descansaban casualmente cerca de sus cinturas. Su postura relajada pero tensa, lista para entrar en acción violenta si fuera necesario, se movían con una fluidez letal sincronizada que gritaba entrenamiento federal de élite. Uno de los agentes, un hombre grande con un corte de pelo militar severo y un rostro tallado en granito, dio un paso adelante. Levantó una cartera de cuero negro, abriéndola con un chasquido de muñeca para revelar una pesada insignia dorada y una identificación con foto federal. «Agentes federales», anunció el agente Thorne. Su voz era completamente plana, carecía de emoción, pero se escuchaba hasta el fondo de la habitación sin necesidad de gritar. Estamos ejecutando una orden federal para la preservación inmediata de pruebas corporativas y la detención de testigos clave con respecto a una investigación activa en curso sobre fraude masivo en adquisiciones, malversación de fondos y conspiración contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Victoria se quedó completamente inmóvil. Sus manos aún sostenían el vaso de whisky. El líquido ámbar temblaba incontrolablemente, creando pequeñas ondas que delataban el violento temblor de su mano. Por un momento, su cerebro arrogante y entrenado corporativamente pareció completamente incapaz de procesar el masivo y catastrófico cambio en su realidad.
Miró de los agentes federales a mí, luego a mi padre, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiado sacado a un muelle. ¿Esto? Esto es un error, balbuceó Victoria, su voz se quebró patéticamente en la última sílaba. Intentó recuperar su voz de directora ejecutiva, pero fracasó por completo. Esta es una reunión corporativa privada. No tienen absolutamente ninguna jurisdicción aquí. Esta es una sede privada. El agente Thorne la ignoró por completo, tratando sus palabras como ruido blanco. Giró ligeramente la cabeza hacia su compañero. Aseguren todas las salidas. Nadie sale de esta habitación. Absolutamente ningún dispositivo digital debe ser tocado o accedido. Beatrice, que un momento antes había estado sentada como una reina engreída en su trono, se puso de pie repentinamente. Su rostro era una máscara de extrema y adinerada indignación. Pero sus ojos se movían por la habitación con el pánico ciego y frenético de un animal atrapado. «Saben exactamente quiénes somos», chilló Beatrice, su voz estridente, defensiva y quebrada. «No pueden irrumpir aquí como matones armados. Somos la familia Calvel. Prácticamente construimos esta ciudad. Les quitaré sus insignias por esto. Llamaré al alcalde ahora mismo». Metió la mano agresivamente en su bolso Prada, presumiblemente para tomar su teléfono. El segundo agente federal se movió con velocidad aterradora. Cubrió la distancia entre la puerta y el sillón de cuero en 2 zancadas increíblemente largas. No la tocó físicamente, pero colocó su gran e intimidante figura directamente en su camino, cerniéndose intensamente sobre ella. «Señora, saque la mano del bolso y ponga las manos exactamente donde pueda verlas», ordenó el agente. Su tono no era en absoluto una petición educada. Era una orden respaldada por la amenaza de fuerza inmediata. Intentar acceder a cualquier dispositivo de comunicación durante la ejecución de una orden federal activa se considerará obstrucción inmediata de la justicia. No me obligue a esposarla frente a esta ventana. Beatrice se paralizó al instante. Su mano se deslizó lentamente de su bolso, vacía. Miró al enorme agente. Luego miró al otro lado de la habitación, a mí. Su expresión cambió violentamente de ira arrogante a un atisbo de una realización horrible y desoladora. Me miró, no como el simple amo de casa que despreciaba, sino como un monstruo que había convocado accidentalmente desde las profundidades del océano. «Tú», susurró Beatrice, señalándome con un dedo tembloroso y bien cuidado. «Tú hiciste esto. Tú planeaste esto, pequeño parásito desagradecido». Mi padre finalmente se movió. Caminó lentamente, pasando a los agentes federales, pasando la mesa de teca donde aún yacían los papeles firmados, y se detuvo exactamente a 3 pies de Victoria. No gritó. No levantó la mano. Simplemente se quedó allí, un monolito aterrador de juicio absoluto. Reginald, tratando desesperadamente de recuperar alguna pizca de su destrozada autoridad patriarcal, enderezó la espalda y se paró frente a su hija. «Escúcheme, sea quien sea usted», dijo Reginald, tratando de que su voz sonara profunda, razonable e intimidante. «Supongo que esto es algún tipo de táctica de negociación ilegal y altamente dramática en nombre de mi yerno con respecto al acuerdo de divorcio, pero le aseguro que traer hombres armados a la oficina corporativa de mi hija es altamente ilegal, y lo demandaré hasta la ruina». «No es una negociación», interrumpió mi padre. Su voz era un trueno bajo que se sentía físicamente vibrar en el pecho. «Y estos no son mis hombres. Pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Y su hija, Reginald, está a punto de convertirse en su propiedad». «¿De qué demonios está hablando?», exigió Victoria, rodeando a su padre, aunque el sudor que le cubría la frente contaba una historia completamente diferente. «No he hecho absolutamente nada malo. Mi empresa cumple con todas las normas. Estamos a punto de cerrar una adquisición de $400 millones. Esa adquisición se basa en una base de arena, documentos falsificados y dinero robado de los contribuyentes», dijo el agente Thorne. Se acercó a la mesa y golpeó un grueso documento sobre la superficie de teca. Era una orden de registro federal firmada por un juez federal. «Tenemos acceso ilimitado autorizado a todos los servidores de Vanguard.
Ya hemos marcado transferencias bancarias altamente sospechosas a empresas fantasma y cuentas offshore en las Islas Caimán por un total de más de $1.200.000. Y tenemos pruebas forenses concretas e innegables de falsificación generalizada de certificados de cumplimiento federales. Eso es una mentira, gritó Victoria, su cuidadosamente construida compostura corporativa finalmente se hizo añicos por completo. Golpeó con fuerza la mesa, haciendo temblar los vasos. No tiene absolutamente ninguna prueba de eso. Esos certificados de cumplimiento fueron firmados por el oficial de cumplimiento designado. Si hay errores administrativos, debe hablar con él. Me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos muy abiertos con malicia desesperada. Hable con mi marido. Él se encargó de todo el cumplimiento. Él firmó cada uno de esos documentos. Yo solo dirigí el negocio. No tenía conocimiento de sus operaciones en la sombra. La observé. La observé hacer exactamente lo que sabía que haría. Observé a la mujer que había amado, apoyado y construido durante 10 largos años intentar arrojarme directamente a los lobos federales para salvar su propio pellejo sin un segundo de vacilación. Los ojos de mi padre se entrecerraron peligrosamente. La temperatura de la habitación pareció bajar otros 10 grados. ¿Es así?, preguntó suavemente, su voz increíblemente tranquila. ¿Afirma que actuó completamente solo? ¿Afirma que no tenía conocimiento? Él los firmó, gritó Victoria, completamente desesperada ahora. Sebastián, exhaló Victoria, la palabra escapó de sus labios en un jadeo de puro shock. ¿Qué haces aquí? Diles. Diles que Julian tenía acceso a los servidores. Diles que lo viste. Sebastián se detuvo cerca de los agentes federales. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos, aterrorizados, pero completamente decididos. No puedo hacer eso, Victoria, dijo Sebastián. Su voz era baja, pero en el silencio absoluto de la habitación, era ensordecedora. ¿Qué? Siseó Victoria, acercándose agresivamente a él, sus manos apretadas en puños. ¿Qué estás diciendo? Les di la memoria USB, dijo Sebastián. La miró entonces, y no había absolutamente ningún amor, ninguna adoración de héroe, y ninguna lealtad en sus ojos. Solo había el frío y brutal instinto de supervivencia. La que me diste ayer, la de los correos electrónicos donde explícitamente me ordenaste borrar la evidencia de las falsificaciones. La de donde me dijiste que incriminara a Julian y le mintiera a los auditores. No los borré. Los copié todos. Se los di a Julian. Victoria lo miró fijamente. Su boca se abrió. La traición absoluta la golpeó más fuerte de lo que los agentes federales podrían haberlo hecho jamás. Sus rodillas en realidad flaquearon ligeramente. Se tambaleó un paso hacia atrás, apoyándose pesadamente contra el marco de la ventana. Tú, susurró, su voz llena de veneno e incredulidad. Pequeño traidor. Hice exactamente lo que me enseñaste a hacer, Victoria, dijo Sebastián, su voz temblorosa pero firme. Me cuidé a mí mismo. La sala se quedó completamente en silencio de nuevo. La evidencia digital innegable estaba asegurada. El testigo clave estaba en la sala confesando. La trampa no solo estaba cerrada. Estaba soldada firmemente con acero federal. Mi padre dio un paso más hacia Victoria, invadiendo su espacio personal, obligándola a mirar a los ojos de un hombre que había mandado a miles de soldados en combate. Un hombre que despreciaba la debilidad y la traición. Pensaste que mi hijo era débil, dijo mi padre. Me hizo un gesto sin apartar la mirada del rostro aterrorizado de Victoria. Pensaste que porque te amaba, porque te apoyaba silenciosamente, porque no exigía el protagonismo, era blando. Usaste el nombre de mi hijo como un escudo literal para esconder tu asquerosa y patética codicia. Mi padre se inclinó, su voz bajando a un susurro aterrador que llevaba el peso pesado del día del juicio final. Pero olvidaste una cosa muy importante sobre los escudos, Victoria. Un escudo está hecho de acero sólido, y ahora el escudo se ha levantado, y no tienes absolutamente ningún lugar donde esconderte. Victoria miró a mi padre. Luego me miró a mí.
La arrogancia extrema había desaparecido por completo. El encanto corporativo había sido despojado. Todo lo que quedaba era una mujer aterrorizada, increíblemente pequeña, que de repente se dio cuenta de que había roto algo que no podía comprar, manipular o salirse con la suya mintiendo. El agente Thorne dio un paso adelante, sacando un par de pesadas esposas de acero de su cinturón. El sonido del metal tintineando fue el ruido más fuerte de la habitación. Victoria Calvel, queda usted arrestada por conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, fraude electrónico y obstrucción de la justicia. Dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Victoria me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes, frenéticos. Ignoró al agente y se inclinó pesadamente sobre la mesa de teca hacia mí, su voz un susurro desesperado y áspero. Julian, por favor, por favor. No puedes dejar que me hagan esto. Esto arruinará todo. La compañía, las acciones, mi vida. Podemos arreglar esto. No tienes las agallas para destruirme. Miré a la mujer que había pasado 10 años construyendo. Me levanté lentamente de mi silla. Alisé la parte delantera de mi traje gris. Enfrenté su mirada frenética con unos ojos completamente claros, secos y totalmente desprovistos de misericordia. Ya lo hice, Victoria, dije. Hagamos una pausa un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres verdaderamente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, así sabré que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Las 48 horas inmediatamente posteriores al explosivo asalto federal a Vanguard RI fueron un torbellino de caos catastrófico organizado. Fue el tipo de colapso corporativo total que normalmente solo ocurre en películas altamente dramatizadas o en las portadas del Wall Street Journal. Pero para mí, sentado tranquilamente en mi oficina en casa, fueron los 2 días más ordenados y pacíficos de toda mi vida adulta. Porque, por primera vez en una década, el caos masivo no era mío para arreglar, gestionar u ocultar. Pertenecía enteramente a Victoria y a su familia. Mientras Victoria era procesada, despojada de su ropa de diseñador, fotografiada y fichada en el Centro de Detención Federal del Centro, la Junta Directiva de Vanguard RI celebró una frenética, e increíblemente hostil, sesión de emergencia. Fue absolutamente despiadada. Sin Victoria allí para encantarles con su brillante sonrisa, y con la masiva amenaza existencial de una acusación federal pendiendo pesadamente sobre el precio de las acciones en picada de la compañía, se volvieron contra ella con la aterradora velocidad de lobos hambrientos. Votaron por unanimidad para rescindir su empleo como directora ejecutiva de inmediato por causa grave e innegable. La despojaron oficialmente de su paquete de indemnización millonario, cancelaron permanentemente sus opciones sobre acciones no consolidadas y emitieron una declaración pública altamente publicitada que distanciaba por completo a la corporación de sus acciones. Afirmaron que eran víctimas completamente sorprendidas de una ejecutiva deshonesta. El equipo forense de élite de Nadia había entregado sus hallazgos completos y devastadores directamente a los auditores internos de la Junta y a los fiscales federales. Los directores corporativos se quedaron en silencio atónitos y horrorizados mientras revisaban los documentos que yo había marcado meticulosamente. Cada firma falsificada, cada certificado de cumplimiento falso, cada factura de logística fantasma y cada fondo desviado que había marcado en mi cronología detallada fue perfectamente corroborado por los servidores corporativos incautados. Yo no era solo el denunciante. En efecto, les había hecho toda su auditoría interna multimillonaria completamente gratis. Les había entregado el mapa exacto de la podredumbre. Mi abogado, Donovan, no descansó ni un solo minuto. Mientras los agentes federales se ocupaban del grave aspecto criminal de la ecuación, Donovan atacaba agresivamente el aspecto civil. Presentó una moción de emergencia ante el Tribunal de Familia, una pila de papeles más gruesa que una guía telefónica. Presentó la orden de registro federal, la declaración jurada de Sebastián sobre la destrucción de pruebas y los irrefutables rastreos bancarios de las Islas Caimán como evidencia concreta de que el acuerdo de divorcio que yo había firmado en la cena se obtuvo mediante fraude extremo, coacción y la masiva ocultación criminal de bienes conyugales. El lunes por la mañana,
Entré en el juzgado del centro para la audiencia de emergencia del Tribunal de Familia. El aire exterior era denso con la humedad de Texas, pero me sentía increíblemente ligero, como si un peso de 10 toneladas se hubiera levantado de mi pecho. Al acercarme a las pesadas puertas dobles de madera de la sala del tribunal, Beatrice salió de repente de las sombras del pasillo de mármol. Intentó acorralarme antes de que pudiera entrar. Se veía significativamente más pequeña, mayor y mucho más frágil de lo que había estado hacía solo 3 días en el salón ejecutivo. Su caro traje de diseñador Chanel estaba visiblemente arrugado. Su maquillaje impecable estaba corrido debajo de los ojos, y la arrogancia venenosa y superior en sus ojos había sido completamente reemplazada por un pánico desesperado, frenético y suplicante. «Julian, espera», dijo Beatrice, extendiendo una mano temblorosa y muy enjollada para agarrar mi brazo. Me aparté bruscamente, negándome a que me tocara. «No me toques, Beatrice», dije, mi voz fría, firme y completamente inflexible. «Escúchame, por favor, Julian», siseó, mirando nerviosamente a su alrededor para ver si algún reportero o empleado del tribunal nos observaba en el pasillo. «Podemos arreglar esto. Podemos hacer que todo esto desaparezca. Puedo conseguirte dinero. Dinero de verdad. Tengo acceso a un fideicomiso familiar masivo que los federales aún no conocen. Puedo transferirte $1 millón hoy. Efectivo, completamente irrastreable. Solo entra ahora mismo y dile al juez que te equivocaste. Diles que firmaste los papeles de divorcio voluntariamente y que Victoria no te obligó a nada». La miré con una lástima genuina y profunda. Después de todo lo que había sucedido, después del masivo asalto del FBI, después de los escándalos de primera plana y después de que su propia hija estuviera actualmente sentada en una celda de hormigón enfrentando décadas de prisión federal. Ella todavía creía firmemente que esto era solo cuestión de dinero. Todavía pensaba que todo y todos podían ser comprados si el precio era lo suficientemente alto. «Todo ha terminado, Beatrice», dije, mi voz desprovista de cualquier simpatía. «Tu dinero no significa absolutamente nada para mí. Piensa en el apellido de la familia», suplicó, su voz quebrándose, las lágrimas brotando en sus ojos. «Piensa en lo que este escándalo nos hará en la prensa. Estaremos arruinados. Lo doblaré. $2 millones, Julian. Por favor, nos lo debes». Metí la mano en el bolsillo de mi traje a medida y saqué lentamente mi smartphone. Lo desbloqueé con calma y navegué hasta la aplicación de notas de voz. Seleccioné el archivo de audio específico que había grabado en mi sala de estar días atrás, el que ella admitía descaradamente las cuentas en Caimán y se burlaba de mí por ser ingenuo. Sostuve el teléfono y le di a reproducir. Su propia voz, estridente, arrogante y profundamente cruel, resonó fuertemente en el silencioso pasillo del juzgado. «¿De verdad crees que mi hija deja su futuro en manos del mercado público? Por favor, esa cuenta en Caimán por sí sola tiene suficiente para comprar todo este vecindario 2 veces. Y lo mejor de todo, es completamente invisible para la ley fiscal estadounidense. Nunca encontrarás un rastro». El rostro de Beatrice se puso exactamente del color de la ceniza mojada. De hecho, dejó de respirar por un segundo completo, sus ojos se abrieron con puro y absoluto terror al darse cuenta de lo que yo poseía. Pausé la grabación y guardé el teléfono en mi bolsillo. Me incliné cerca de ella, bajando mi voz para que solo ella pudiera escuchar la finalidad absoluta en mi tono. «Si tú o Reginald se me acercan de nuevo alguna vez», dije, pronunciando cada sílaba, «pondré el resto de esta cinta directamente para el IRS y los fiscales federales. Creo que estarían muy interesados en discutir su definición específica de la palabra invisible». Beatrice retrocedió lentamente, su boca se abría y cerraba sin palabras. La lucha se había agotado completamente en ella. Me miró no como un ex yerno, no como el simple amo de casa, sino como la parca de toda su dinastía. Se dio la vuelta con sus caros tacones y literalmente huyó por el largo pasillo, desapareciendo entre la multitud de abogados y clientes. Me ajusté la corbata, respiré hondo y entré en la sala del tribunal para terminar lo que ellos empezaron. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era muy eléctrico e intensamente enfocado. Esto ya no era una audiencia de divorcio estándar y corriente. Era una disección legal quirúrgica de una masiva estafadora. La jueza Wayace, una mujer severa, increíblemente seria,
con gafas gruesas firmemente posadas en la punta de su nariz, hojeaba rápidamente la enorme pila de mociones de emergencia que Donovan había presentado. No parecía complacida. Miró la innegable evidencia forense de las empresas fantasma. Miró el cronograma detallado de los pagos de Northstar. Miró las transferencias bancarias de las Islas Caimán que nadie había rastreado minuciosamente. Victoria estaba sentada en la mesa del demandado. No llevaba su costosa ropa de diseñador. Llevaba un mono de prisión naranja brillante emitido por el condado. Sus muñecas descansaban pesadamente sobre la mesa de madera, y pude ver claramente las débiles marcas rojas donde las esposas de acero federales habían estado firmemente aseguradas durante el fin de semana. Su abogado defensor, un hombre que usualmente trataba con acuerdos corporativos silenciosos, parecía visiblemente sudoroso y completamente fuera de su elemento. Luego vino el giro final y devastador. La única pieza de información que ni siquiera yo había anticipado por completo hasta que Donovan la desenterró esa misma mañana durante una inmersión profunda en su actividad bancaria reciente. Señor Calvel, la jueza Wallace se dirigió al lado de Victoria de la sala, hablando directamente con su sudoroso abogado defensor. Parece que la casa conyugal principal, que fue tan generosamente regalada al señor Julian Calvel en el acuerdo inicial altamente controvertido, tiene un nuevo gravamen secundario registrado. Parpadeé, mirando a Donovan con sorpresa. Sabía de las hipotecas principales. Sabía que la casa estaba hipotecada, pero no sabía de un gravamen nuevo. Según estos registros bancarios, continuó la jueza Wallace, su voz volviéndose completamente helada, irradiando pura furia judicial, Victoria sacó una línea de crédito masiva sobre el valor de la propiedad hace exactamente 3 semanas por la suma de $400.000. Luego, transfirió inmediatamente esos fondos a una cuenta offshore únicamente a su nombre. Esencialmente, despojó toda la equidad restante de la casa, le dio a su esposo la deuda masiva en el acuerdo y se quedó con el dinero completamente para ella. Un jadeo colectivo audible recorrió a los pocos espectadores, abogados y empleados del tribunal en la sala. Fue tan increíblemente mezquino, tan vengativo, y tan innecesariamente codicioso que conmocionó incluso al experimentado y cínico taquígrafo judicial. Ella no solo quería dejarme sin nada. Ella activa y maliciosamente quería dejarme en una situación de grave negatividad. Quería ahogarme en una deuda inmobiliaria ineludible y aplastante mientras ella navegaba con mi dinero con su joven novio. Eso es mala fe, pura y simple, dictaminó la jueza Wallace, golpeando su pesado mazo de madera con un golpe seco. El fallo cayó como un martillo literal. El acuerdo de divorcio original fue anulado inmediata y permanentemente. La jueza Wallace ordenó una contabilidad forense completa y agresiva de todos los bienes conyugales, dirigiéndose específicamente a las cuentas de Caimán y a cualquier fideicomiso gestionado por Beatrice y Reginald. Congeló oficialmente todos los activos personales restantes, propiedades y cuentas de Victoria para asegurar que yo recibiera mi parte justa del patrimonio conyugal. Ordenó a Victoria que pagara inmediatamente todos los gravámenes sobre la casa o que me transfiriera activos líquidos equivalentes para cubrir completamente la deuda que había contraído maliciosamente. Y luego añadió el golpe final absoluto. Dada la naturaleza altamente atroz de la conducta de la demandada y su explícito intento documentado de usar este tribunal de familia para promover una empresa criminal federal, anunció la jueza Wallace, mirando directamente a Victoria con disgusto. Victoria Calvel queda por la presente ordenada a pagar el 100% de los honorarios legales del señor Julian Calvel. Salí de la sala del tribunal sintiéndome más ligero de lo que había estado en 10 largos años. Al llegar al vestíbulo principal, los marshals federales escoltaban a Victoria fuera de una sala de retención lateral donde se le había permitido conversar brevemente con su abogado. Las pesadas cadenas alrededor de su cintura y muñecas tintinearon suavemente, un sonido metálico deprimente. El brillo dorado del éxito había desaparecido por completo, borrado violentamente por las duras luces fluorescentes de la realidad y la consecuencia. Dejó de caminar cuando me vio parado junto a las puertas de cristal. El marshal tiró firmemente de su brazo, pero ella se plantó. Julian, dijo. Su voz era áspera, completamente despojada de su habitual pulido corporativo y su falso encanto. Me detuve. No le debía ni un segundo de mi tiempo. Pero quería que me viera una última vez como un hombre libre e independiente. Me arruinaste, susurró, sacudiendo la cabeza con total incredulidad, negándose aún a aceptar la responsabilidad.
Construí un imperio masivo. Te di una vida increíblemente rica y lo quemaste todo. Me destruiste. La miré directamente a los ojos. Ya no sentía ira. No sentía tristeza. Solo sentía una profunda, increíblemente pacífica sensación de claridad absoluta. No, Victoria, dije, mi voz firme, tranquila y definitiva. No te destruí. Solo dejé de encubrirte. El resto lo hiciste completamente tú misma. El marshal se la llevó. Ella tropezó ligeramente, sus hombros caídos mientras desaparecía por las pesadas puertas de seguridad, regresando a una celda. Me giré hacia la salida. Parado cerca de las puertas de cristal, mirando la ciudad, estaba mi padre. Hoy no llevaba su traje. Llevaba una chaqueta sencilla y pantalones casuales. Parecía menos un temible general y más un padre esperando a su hijo. Me acerqué a él. En una película de Hollywood, este sería el momento exacto en que nos abrazaríamos, lloraríamos y resolveríamos 4 años de amargo distanciamiento con un glorioso montaje musical. Pero éramos Harrison. No hacíamos montajes. Hacíamos respeto. Me miró. Vio la forma en que estaba de pie, mi espalda completamente recta, mi barbilla en alto. Vio que no me había desmoronado bajo la inmensa y aplastante presión. Lo hiciste bien ahí, Julian, dijo mi padre. Gracias, papá, respondí. Dudó un breve momento, luego extendió la mano y colocó una mano pesada y cálida sobre mi hombro. La apretó una vez con firmeza. Mantuviste la calma. La dejaste cavar su propia tumba. Esa es la parte más difícil de cualquier batalla. Fue el cumplido más grande que jamás podría darme. Un año después, mi vida es completamente diferente y maravillosa. Vendí esa enorme casa llena de deudas y compré un lugar cómodo y moderno en la ciudad usando el dinero del acuerdo y mis propios ahorros. Abrí oficialmente mi propia firma de consultoría de gestión de riesgos boutique. Ya no me escondo detrás del apellido de soltera de mi madre o de un servidor remoto. Mi nombre real está en la puerta en negrita y el negocio está en auge. Mi padre y yo cenamos todos los domingos. No hablamos de Victoria, hablamos del futuro. Durante 10 largos años, me hice increíblemente pequeño para que Victoria pudiera sentirse grande. Silencié mi propia voz para que la suya pudiera resonar fuerte en las salas de juntas. Escondí mi inteligencia para que ella no se sintiera amenazada por su marido. Pero al entrar ahora en mi propia oficina, con el sol brillando intensamente a través de las ventanas, me doy cuenta de que nunca más tengo que encogerme por nadie. El mundo es lo suficientemente grande para mí, exactamente como soy. Muchas gracias por escuchar mi historia. Realmente espero que hayan disfrutado viendo cómo se hacía justicia tanto como yo disfruté viviéndola. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que establecer límites con una familia tóxica no es una traición, es supervivencia. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien que constantemente menospreciaba tu valía? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Hasta la próxima, mantente fuerte y conoce tu valor.